Bueno, ya estamos bastantes, así que bueno, al menos empezamos con las introducciones. Bueno, la mayoría me conocéis, yo soy Laura, trabajo en la unidad de innovación aquí en el Taulí y hoy tenemos con nosotros en el ciclo de conferencias a Fernando Pienza. Él es fundador de PS Consulting, una consultoría de regulatoria de producto sanitario y además responsable técnico en dos compañías de desarrollo de producto sanitario, MJN y SICAI. Bueno, de hecho, SICAI, algunos de los estudios clínicos los han hecho aquí en el Taulí, así que lo conocemos bien. Nada, Fernando nos hablará sobre pues, toda la regulatoria que hay que cumplir en el desarrollo de un producto sanitario y nosotros, sobre todo nuestros investigadores, sobre todo en las partes, o sea, en las fases iniciales, ¿no? del desarrollo de estos productos, pues como están iniciados. Nada, Fernando, todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como comentaba Laura, mi nombre es Fernando y tengo dos grandes retos para esta tarde. Uno es intentar hacer menos aburrido lo que de base es aburrido, ¿vale? Y otro es, bueno, pues intentar responder a las preguntas que vayan surgiendo. Vale, para ello he preparado una presentación lo más cortita posible, lo más eficiente posible. Voy a compartir pantalla si no te importa, Laura. Por supuesto. Vale, donde, bueno, vamos a hablar hoy acerca del producto sanitario, nuevos retos y cambio de paradigma. ¿Vale? Como muchos de vosotros sabréis de forma más directa o menos directa, estamos ante un cambio regulatorio del producto sanitario. Hemos pasado de un texto, lo que llamábamos directiva, hacia otro modelo de texto que llamaremos reglamentos. Ya solamente jurídico de esta nueva herramienta, de este nuevo reglamento, ya nos está marcando cuál es el approach, cuál es el objetivo. Un reglamento es de directa aplicación en los Estados miembros, una directiva no lo era. ¿De acuerdo? Vamos a ver, bien, voy a hacer una brevísima introducción de los reglamentos en mayúscula de producto sanitario. Tenemos dos reglamentos. Tenemos el que llamaremos 2017-745, que es para producto sanitario seriado, para producto sanitario, vamos a decir, común, vamos a decirlo así. Y el 2017-746, que es específicamente para producto sanitario para diagnóstico in vitro. Primera cosa, hechas las presentaciones, primera cosa que nos llamará la atención, que centrará y nos seguirá guiando en este cambio de paradigma. La fecha de aprobación es el 2017, la fecha inicial de aplicación era mayo de 2020 y finalmente se retrasa durante un año por la aparición de pandemia y etcétera. Y bueno, por otra serie de circunstancias que en realidad había que atajar. Bien, los reglamentos frente al estado regulatorio anterior centran su atención, obviamente, centra su atención en torno al producto sanitario, lógico, y por debajo del producto sanitario centrarán su atención indudablemente en usuarios y pacientes. Hasta ahora no se había hecho una diferenciación tal como se hace ahora, como acabo de decir. Oye, quiero seguridad y quiero eficacia para el paciente, pero también quiero seguridad para el usuario. Sin querer he introducido cuáles son los principales cambios que introduce el reglamento, ¿vale? Hablaremos a partir de ahora, hablaremos de seguridad, hablaremos de control del mercado, hablaremos muchísimo de evidencia clínica, de gestión de riesgos, que aunque nos cueste asociarlo, estarán íntimamente ligadas, y de seguimiento post-market. Ya no soy el fabricante de productos sanitarios que se limita a poner un producto sanitario en el mercado, sino soy director responsable de su seguridad durante todo su ciclo de vida, durante toda la vida útil de ese producto. Y estamos hablando de coordinación, se pretende una coordinación mayor
entre, bueno, pues entre autoridades europeas y autoridades europeas con nosotros mismos como fabricantes o como investigadores. Definición de producto sanitario, no vamos a entrar en grandísimo detalle en esto. Vamos a fijarnos en estas especificaciones que he colocado en color rojo, ¿vale? Donde el producto sanitario sería lo que comentábamos antes, es un instrumento, un dispositivo, un equipo, programa informático, implante, material o artículo que giran en torno a la enfermedad, a la discapacidad o al estado fisiológico o patológico, ¿vale? En torno a la enfermedad, discapacidad, tendremos todo este tipo de artículos, todo este tipo de dispositivos en general que quedarán dentro de esa definición de producto sanitario. Me vais a permitir que haga una anotación con respecto a esto, ¿vale? Sobre todo para ir introduciendo la siguiente parte y para tratar de ser lo menos aburrido posible. Un producto sanitario lo es por su propia naturaleza y no tanto porque nosotros como fabricantes decidamos o queramos que esté regulado por la regulación, por las reglas de producto sanitario. El producto sanitario a medida, haciendo la misma simplificación que hemos hecho antes para no entrar en definiciones extremadamente profundas que lo son, vamos a hablar de la prescripción médica, vamos a hablar de las características específicas de diseño, vamos a hablar de ser utilizado en un único paciente y con el fin exclusivo de atender un estado de necesidad. ¿De acuerdo? No entrarán dentro de los productos fabricados en serie. Dejo aquí la anotación, quería hacer mención de ello. Lo que más, la otra segunda cosa que no quería dejar de introducir en la sesión de hoy es producto sanitario in vitro. Producto sanitario in vitro, que es un producto sanitario que es utilizado como reactivo, como producto reactivo, como calibrador, material de control, como un kit, un instrumento, un aparato, una pieza o un programa informático o sistema que están íntimamente ligados, que realmente han sido creados con una intended use, con una finalidad prevista que trata de participar en lo relativo a un proceso o estado fisiológico, a una deficiencia, a una predisposición genética, a detectar posibles reactores o una respuesta o reacción al tratamiento. ¿De acuerdo? Os dejo una mención un poquito más gráfica de la definición porque iremos girando en torno a esto. Bien, entramos en contenido. Estrategia regulatoria. Ya sabemos que queremos ser fabricantes, que queremos ser investigadores de un producto sanitario. Lo primero que tenemos que hacer es la estrategia regulatoria. Una pregunta que nos haremos, que es muy típica y que es muy normal que atajemos en las primeras fases. Oye, ¿todos los productos sanitarios son tratados de igual forma? ¿Se ven todos sometidos a los mismos requisitos? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo atajo esa necesidad de esa estrategia regulatoria? ¿Por dónde empezamos? Bien, todos los productos se ven sometidos a los mismos requisitos. Todos los productos se ven sometidos a los mismos requisitos, con independencia de cuál sea su clasificación y con ello lo que llamaremos después la clasificación conforme a su riesgo inherente. Pero todos ellos van a ser justificados y evidenciados en relación con este riesgo que de forma inherente supone para paciente y para usuario. ¿Qué tenemos que presentar ante las autoridades? ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar evidencia suficiente y necesaria para llegar a justificar cuáles son los requisitos que nosotros consideramos que aplican al producto. Iremos viendo ahora más adelante, os trataré de ir guiando en toda esta justificación. Los requisitos son los mismos. Lo que cambia es la complejidad, es la profundidad, es el volumen necesario de evidencia para ser capaces de justificar que mi producto sanitario que fabrico, que comercializo o que simplemente investigo
es seguro y eficaz. Lo repetiré varias veces hoy: gestión de riesgos y gestión de riesgos. ¿Cuál es la clasificación del producto sanitario? He hecho antes una mención a riesgo inherente y a clasificación de producto sanitario. Vamos a decir que clarísimamente el producto sanitario que menor riesgo inherente tiene para los pacientes y usuarios en caso de MDR, en caso de producto sanitario seriado, es el clase 1. Un producto clasificado como clase 2A, clase 2B o finalmente 3 tendrá un riesgo inherente increciendo, partiendo como base con el clase 1. Me he permitido mostraros una representación gráfica, un esquema muy básico de cuál es este famoso anexo 8 que acabo de mencionar. Vamos a decir que los productos sanitarios se agrupan en torno a su característica o no de invasivo, por supuesto, en torno a su característica de ser activos, de necesitar la aportación de energía para funcionar. Estamos hablando de productos electrónicos y de cualquier otro que en general tenga la aportación de energía. Y una de las grandísimas novedades de MDR, de esta nueva regulación, de este nuevo reglamento, son las reglas especiales. Reglas especiales que quedarán divididas entre productos sanitarios que antes no estaban claramente recogidos, productos sanitarios que no siempre requieren o que no siempre suponen un beneficio clínico, como puedan ser todo el grupo de productos sanitarios para hacer, bueno, pues de alguna manera, soporte al embarazo y demás. Y sobre todo, y muy importante, que no vamos a parar hoy gran tiempo, estaremos hablando de todos aquellos productos médico-estéticos que directa y llanamente no tienen un beneficio clínico declarado, pero que por puro sentido común médico-estético tenemos que tratarlo como si fuera un producto sanitario, como si es un producto sanitario, porque obviamente el nivel de riesgo inherente es absolutamente igual que si lo fuera. Criterios de clasificación, de acuerdo con anexo 8, con ese árbol de decisión que os comentaba antes en cuanto a invasividad y actividad, en cuanto a la duración de uso. Importante, muy importante, duración de uso, caracterización biológica, que luego entraremos. Con respecto pues a la biocompatibilidad, que en muchos de los casos nos preocupará. Funcionamiento con fuente de energía, donde supondrá una serie de riesgos y donde, como futuros fabricantes o incluso investigadores, tendremos que controlar el riesgo relacionado con, oye, esto supone un peligro para el paciente y para el usuario, y sobre todo, y más importante, ¿este peligro es aceptable? ¿Este riesgo es aceptable? Pasamos a las reglas de clasificación del producto IVDR. He querido mantenerlo siempre en paralelo. Bien, si recordáis al principio, en aquella presentación que hacíamos de los reglamentos, históricamente el producto sanitario in vitro no ha requerido típicamente no ha requerido esa validación clínica, no ha requerido esa participación de lo que llamaremos los organismos notificados. Voy a ser muy sincero en esta parte, porque el nivel de exigencia que se aplicaba a un producto sanitario in vitro era muy inferior a la concepción que se tiene hoy en día. ¿De acuerdo? Digo esto porque previsiblemente, como investigadores en vuestra amplia mayoría, participaréis en mucha investigación clínica, mucho test de concepto, mucha validación clínica de este dispositivo in vitro, porque pasa a ser un requisito mucho más exigente. Bien, ya conocemos la definición de producto sanitario, ya conocemos la base fundamental de esa estrategia del producto sanitario, tanto in vitro como industrializado, marcado CE.
Todo producto sanitario, todo producto en general en el ámbito de la Unión Europea necesita tener el marcado CE, necesita evidenciar que es capaz de cumplir sus requisitos para, como he dicho, ser puesto en el mercado europeo. Cuando un producto tenga una clasificación superior al clase 1 que comentábamos antes, al clase A que comentábamos en el caso de IVDR, necesitará la participación de un organismo notificado. Un organismo notificado es una entidad certificadora que verifica, que comprueba, que chequea nuestra documentación técnica, la documentación técnica del fabricante de productos sanitarios, para certificar que el nivel de justificación, el nivel de evidencia del cumplimiento de requisitos es suficiente. Pararemos justo después con el término suficiente, con adecuada, documentación técnica adecuada, documentación técnica completa. Sí, evidencia y evidencia clínica, validación. Un fabricante es el único responsable de documentar, de justificar y de evidenciar el cumplimiento de requisitos. La autoridad sanitaria, agencia española, etcétera, los citados organismos notificados vendrán a controlar el mercado, vendrán a comprobar que nosotros como fabricantes hemos justificado, hemos evidenciado el cumplimiento de requisitos. ¿Dónde? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo hago eso? Vamos a hacerlo en la documentación técnica. La documentación técnica es realmente la autoridad sanitaria lo que va a revisar en nuestra documentación técnica. Va a revisar nuestra documentación técnica porque, insisto, y esto me parece prioritario, somos el único responsable como fabricantes de productos sanitarios de evidenciar el cumplimiento de requisitos, gestión de riesgos y evidencia clínica. Todo de aquí en adelante va a girar en torno a estas dos cosas. ¿Qué es eso? Suena aburrido, suena complicado, suena tedioso. Tedioso ya he empezado diciendo que es. Estoy para intentar poner una pequeña pista en torno a esto y nos ayuda a comprender el trasfondo del proceso. Bien, ahora ya sabemos cómo clasificar el producto, ya conocemos qué tenemos que hacer, tenemos que obtener el marcado CE, ya lo tenemos casi todo claro. Oye, pero ¿por dónde sigo? ¿Qué más? ¿Qué más nos toca? Una pregunta típica que recibimos por parte de los diferentes actores relacionados con productos sanitarios es ¿qué pide la norma para mi producto? ¿Qué tengo que cumplir de acuerdo con la norma? Continuamos planificando el proceso. Hemos hablado antes de estrategia regulatoria y no utilizo el término estrategia por casualidad. Todo es planificado. Todo se basa en la evidencia, todo se basa en la gestión de riesgos. Vengo repitiéndolo casi continuamente. Para esto vamos a utilizar dos palabras, ¿vale? Vamos a hablar de verificación. Estos son los test internos o externos, externos laboratorio, los test que me permiten garantizar que todos aquellos riesgos, todos aquellos peligros relacionados con mis propias características de biocompatibilidad o de riesgo eléctrico que he introducido antes son aceptables. Ojo, un test realizado en laboratorio no supone que mi producto sanitario sea más seguro o sea biocompatible. Un diseño seguro que luego verifico en laboratorio o internamente, ese sí es seguro. Quiero decir con esto, ostras, Fernando, la Agencia Española nos está pidiendo una gestión de riesgos, gestión de riesgos, gestión de riesgos y gestión de riesgos para comenzar el ensayo clínico. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Por dónde lo atajo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuál es mi capacidad de decir o preasegurar que esos riesgos están controlados en base a una verificación, a unos test de laboratorio o internos? Y una vez perdonad.
Una vez controlados estos riesgos por medio de este proceso de verificación, bien, Perfecto. someteremos el producto sanitario a una necesaria e imprescindible validación clínica. En relación con lo de antes, la norma no pide nada. La norma no me especifica nada en concreto con respecto a mi producto sanitario. La norma es el vehículo. La gestión de riesgos es la brújula. Es quien me dice por dónde tengo que seguir. Introducido el término de verificación, ¿vale? No quiero, obviamente, no quiero dejar de tocar, principalmente estamos aquí para eso, oye, ¿dónde vamos ahora? Ahora tenemos la absoluta necesidad de demostrar que el producto es clínicamente eficaz y seguro. Estamos ante la validación clínica, ante ese ensayo clínico, ante ese test de concepto a posteriori, ante ese análisis del estado del arte, ante ese volumen de información que ante una hipótesis inicial y con un objetivo al final del camino, que es un producto sanitario, le aplico unas medidas de control del riesgo que logro evidenciar en términos de seguridad y eficacia clínica. Bien, hemos hablado de las definiciones, hemos hablado de la estrategia clínica, hemos hablado de la necesidad, que es un marcado CE, y hemos dejado en el aire esa pregunta de qué pide la normativa, qué pide la regulación con respecto a mi producto sanitario. El que sí pide, el que sí es un listado establecido de requisitos que, de acuerdo con la propia naturaleza de mi producto, tendrá que cumplir o no, son los llamados requisitos generales de seguridad y funcionamiento que encontráis en los anexos 1 de los citados reglamentos. Tenemos unas especificaciones de diseño, tenemos una idea, un prototipo, una hipótesis, un conjunto de información que pretendo convertir en producto sanitario, obvio. Una vez que he especificado esas especificaciones iniciales, una vez que he identificado esas especificaciones, es necesario determinar requisitos. Oye, ¿va a entrar en contacto con la piel? ¿Sí o no? ¿Tendré que aplicar requisitos de compatibilidad, de biocompatibilidad o no? Depende de la naturaleza. ¿Va a tener electricidad? Tendré que evaluar ese riesgo relacionado con un potencial peligro de choque eléctrico. Tengo que implantar medidas eficaces y finalmente tengo que verificar y validar. Durante todo el ciclo de vida, esto será un círculo sin fin. Yo como fabricante, nosotros como fabricantes, ahora estamos sometidos a la necesidad de especificar una seguridad durante todo el ciclo de vida del producto. En el momento en el que he conseguido suficiente evidencia, no solamente clínica, también técnica, de que los riesgos inherentes a mi propio producto son aceptables, he llegado a la aceptabilidad del riesgo, he llegado al beneficio riesgo. El beneficio clínico que es capaz de suponer mi producto es muy superior a su propio riesgo. He hablado varias veces sobre el ciclo de vida del producto sanitario del marcado CE. Empezamos con un diseño. Tenemos por objetivo un producto sanitario, lógico. Tenemos como principales gaps en esa parte izquierda, en esa parte, sobre todo pre-market, que luego se convertirá también en post-market en caso de ser necesario, de implementar una verificación y una validación. Y como parte post-market haré un seguimiento, soy directo responsable de la seguridad de ese producto durante toda su vida y aplicaré un control, unas medidas de control que mantienen la aceptabilidad del riesgo durante todo el ciclo. Voy a ir acabando, sé que me extiendo, que esto no es agradable, que esto no es fácil. Por favor, no olvidéis, evidencia
evidencia, el nivel de evidencia debe ser proporcional al propio riesgo inherente. Esto me lleva a validar, me lleva a justificar, me lleva a documentar un beneficio-riesgo. Y el fabricante de productos sanitarios siempre es el único y exclusivo responsable de que la evidencia sea la necesaria, obvio, y especialmente la suficiente. La norma es el vehículo, la gestión de riesgos es la brújula, la evidencia clínica, finalmente la evidencia clínica es el destino al que queremos llegar. Para quien lo quiera, os podré proveer la presentación. Hemos hecho una serie de, bueno, pues de links hacia lugares donde encontramos explicaciones más comprensibles, ¿vale? De todas estas definiciones, etcétera. Y por mi parte termino la presentación. Siento haberos ocupado este tiempo con algo como es la regulación, pero bueno, se me hacía necesario hacer una breve introducción teórica o teórico-práctica. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Es verdad que siempre es un tema ¿no? Difícil para sobre todo los que no estamos acostumbrados, pero es necesario, o sea, hay que pasar por eso, por lo tanto hay que conocerlo y cuanto más se conozca, pues mejor. Eso es. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Fernando. Bueno, Fernando nos ha dicho que podremos dar su correo por si hay más preguntas, etcétera, pero creo que sería interesante el debate que se puede generar aquí. Dicen gracias por la presentación. Muy bien. No hay preguntas, todo súper claro. Tendréis siempre a vuestra disposición mi correo electrónico, la página que la verdad es que llevo años editando, donde tratamos de buscar soluciones eficaces a preguntas más complicadas. Tendréis mis datos de contacto cuanto queráis, cuando queráis, para resolver y ayudar todo lo que sea necesario. Genial. Mira, Nuria de la Fuente hace una pregunta y dice, ¿las evidencias de verificación es necesario hacerlas en un centro certificado? Las pruebas de seguridad eléctrica, por ejemplo. Nuria, voy a tratar de ser lo más concreto, no siéndolo del todo, no, esto es broma. Análisis de riesgos, análisis de riesgos, análisis de riesgos. La pregunta es, yo como fabricante estoy absolutamente sometido a garantizar la seguridad eléctrica, absolutamente sometido, absolutamente obligado. Los ensayos hechos por un laboratorio acreditado, por un ente acreditado, nos conceden la predisposición de la certeza. Quiero decir, un informe hecho por un laboratorio acreditado, un organismo notificado o cualquier otra autoridad no lo discutirá. Lo cual no significa que todos o parte de todos estos ensayos no lo podamos hacer en otro tipo de entidades, incluso internamente, para ir consiguiendo un diseño más seguro. Quitémonos la idea de que acabar con los test de laboratorio acreditado convierte en seguro nuestro producto. No. Hacer un diseño seguro y finalmente verificarlo como quiera verificarlo, como máxima entidad, un laboratorio acreditado, pero no únicamente ellos, será quien me conceda la posibilidad de hablar de un seguro, de hablar de un diseño seguro y eficaz. La respuesta, para concluir, no es absolutamente obligatorio. Es muy recomendable, sí, por supuesto. No es absolutamente obligatorio y os invito a que esa verificación se implante durante todo el ciclo de diseño. Vale, sí. Genial. Muy bien, Nuria. Bueno, entiendo que te ha quedado claro y si no, pues eso, podemos pasar el contacto de Fernando sin ningún Ya te problema. digo, puedes facilitar mi contacto cuando quieras. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien.
Sí, todo claro, dice Nuria. Genial. Bueno, Fernando me contaba antes que estaban en mitad de una auditoría, nunca mejor dicho, es decir, todo lo que ha Nunca explicado mejor lo dicho. vive en su propia sangre. Entonces, bueno, me ha pedido también que, bueno, si ya no hay más preguntas, etcétera, pues podemos cerrar para que también él pueda continuar Sí. con la Si no auditoría. os importa, cerramos. Tenéis mis medios de contacto a vuestra disposición y agradeceros muchísimo vuestra presencia. Perfecto. Muy bien. Gracias, Laura. A ti, Fernando, un placer. Gracias. Adiós, 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 gracias. chao.